Hoy vamos a entrevistar a Carlos Seppuku, autor de Enemigos Íntimos, y haremos un pequeño análisis también del juego, ¿vale? Para que veáis un poco las posibilidades que ofrece. Muy buenas, Carlos, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. La verdad, cuando me dijiste de pasarte, pues yo encantado. Si te parece, si nos quieres empezar explicando un poco cómo es Enemigos Íntimos, de qué va, explícanos un poco también cómo surgió esa idea. Vale, bueno, lo primero, hola a todo el mundo, que hay, yo soy Carlos. Enemigos Íntimos es un juego narrativo, ¿vale? Que se puede jugar entre 2 y 5 personas, que sirve para construir historias autoconclusivas que siempre van a articularse entre dos personajes antagónicos. ¿Vale? No tiene que ser un bueno y un malo, tiene que ser simplemente personas que, por lo que sea, no tienen intereses que confluyen y van a tener conflicto constantemente. Hemos visto millones de películas con este tipo de estilos. Te lo puedes llevar a la ambientación realmente que quieras. Y el juego te da unas herramientas para que, primero, establecer qué historia queremos contar entre los jugadores y las jugadoras sea sencillo, y luego llevar a lo largo de las diferentes turnos, ¿no? Y escenas, más bien. Esta historia pues sea interesante, sea divertido, sea sorprendente, tenga y que además y que no sea difícil, ¿no? De hecho, al principio, cuando vi el juego fue como, hostia, pero esto es como muy recortado, ¿no? Es como antagonista, protagonista, es como muy... Pero luego te pones a pensar y es un poco lo que tú dices. En la mayoría de películas tienes un protagonista o varios protagonistas, que también luego en el juego también lo incluyes, que pueden ser varios juntos, y luego un antagonista que va contra ellos, ¿no? Y es como, hostia, pues sí que es verdad que hay bastante variedad aquí, aunque parezca a priori que es algo que dices, hostia, esto es para una sesión y ya está. No, no, es para bastante más. Te quería preguntar también un poco que nos explicaras, porque es un concepto que a priori parece un poco extraño, a nivel de reglas, a nivel de mecánicas, ¿cómo funciona todo esto? Vale. Como he dicho al principio, realmente lo importante son esos dos personajes, aunque hay una plétora de personajes secundarios que orbitan alrededor de todos, fuerzas, ¿no? Que manejan la historia. Pero no somos las jugadoras las que llevamos a uno de los personajes. ¿Cómo lo hace el juego? Nosotras vamos a ser lo que llamo las voces. Entonces, cada voz que está presente en la historia quiere tirar de la historia hacia un lado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto lo hemos puesto pues como si fueran las horas del día, ¿no? Están la mañana, la tarde, el eclipse, que es una cosa, pues es una voz neutral, y luego tenemos la noche y la madrugada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas voces que tiran más hacia que le salga beneficiado al antagonista y otras que salga beneficiado el protagonista. Y, y zonas intermedias, ¿vale? De esto. Entonces, cuando te toca a ti tu parte de tener que intervenir en la historia, pues tú vas a hacer que todos estos planes, estas cosas vayan en la dirección que te interesa como voz, no como personaje. Es un poco jugar a ser guionistas, ¿vale? Que lo guay también es un poco eso, ¿no? Que puedes, en una partida puedes jugar como la mañana y en otra puedes jugar como la noche o puedes jugar como, yo qué sé, como el eclipse. Y cambia un poco toda la forma de jugar, en cierto modo cambia un poco. Sí que al final es todo storytelling, ¿no? Pero en uno vas más a favor de uno, en el otro vas un poco más a favor del otro, en el otro lo que decías, medias un poco más, ¿no? Entonces es como que le da también un poquito más de variedad al juego. Sí, correcto. Y luego, aparte, yo juego a ambientaciones de todo tipo. O sea, no se te puede decir ahora, pero lo que se te ocurra que hayas podido ver en una serie de televisión, en una película, en un libro, en una novela, seguro que Aprovecho, tiene cabida aprovecho. Es aquí. una pregunta que iba después, pero aprovecho ahora. ¿Qué tipo de aventuras podemos jugar ahí en Enemigos Íntimos? Porque he visto por ahí que tienes algo de slasher, de heroico, de noir, de amor Sí, incluso. Lo de amor me ha dejado sí, bastante... vale, sí. Son modos, porque hay algunas historias que no encajan exactamente con este arquetipo de dos intereses contrapuestos, ¿no? Para articular esta historia. Por ejemplo, en el láser, al final es un grupo de gente que pues, quiere vivir la vida y de repente aparece un asesino y empieza a cargárselos a todos. ¿Vale? Entonces, ahí, en este caso, por ejemplo, no hay un protagonista, sino son varios protagonistas y a lo largo de la historia pues van cascando, ¿no? Entonces te da un poco herramientas mecánicas para que eso vaya sucediendo de manera orgánica. En el romántico sí hay protagonista antagonista y metemos una tercera figura importante que es el interés romántico de estos dos, protagonista y antagonista. Quieren a la misma persona, chico, chicas o lo de menos, y bueno, también tiene sus pequeñas mecánicas para hacer un poco este tono, que a veces lo puede llevar un poquitín más a la telenovela, puede ser drama de instituto,
o en plan novela de la regencia. De hecho, he jugado esos tres géneros y funcionan perfectamente. Pues esos son los que nombro, pero seguro que todos los demás también encajan. Ahora me ha venido a la cabeza, del género slasher, tú escribiste hace poco para el juego de Amaña tu propia aventura, escribiste ahí algo, ¿verdad? O sea, ¿tiene algo que ver o no? No, no tiene nada que ver y de hecho el slasher no lo hice yo. La Mañana de tu propia aventura es una traducción que hicimos en roleos no representativos, ya un poco de promo, de un juego que ya tiene su tiempo, que es 2010, muy pequeñito, cabe en las dos hojas, en las dos caras de un folio. Y bueno, lo que propone es jugar como el típico libro-juego, ¿no? Que hacías que leíamos de pequeños, que vais a la página tal, y luego cuando veías, uy, fin, y te ha matado, ¿no? Pues bueno, retrocedo y elijo la otra opción. Pues es un poco este rollo. Y con las opciones predeterminadas era para jugar rollo fantasía de mazmorreo. Y dijimos, es que esto te puede llevar también a muchas cosas, se puede jugar muchos géneros diferentes con esto. Y entonces nos volvimos un poco locos y cada uno fue sacando nuestras propias ambientaciones. Yo creo que hice las sci-fi, ¿no? De Space Opera. Sí. ¿La espada y brujería tenías también? Y la espada de brujería, correcto, y alguna más por ahí también. Y luego por otros compañeros hicieron otras que tenemos de rollo Indiana Jones, de ladrones de guante blanco, de kaijus contra mechas, cosas muy locas. Y ahí un poco también hay cajón desastre. Que de hecho de tipo Indiana Jones también es algo que se puede jugar en enemigos íntimos. Sí, sí, totalmente. De hecho, el ejemplo del libro, que siempre pues, todos los capítulos vienen con un ejemplo para que se vea claramente cómo pretende el juego implementarlo en partida. Es una partida que además es que he jugado. Fue la segunda partida que probé en el testeo, aunque las reglas cambiaron, lo que es la historia, pues la dejamos tal cual. Y es una historia que, bueno, pues sí, es una arqueóloga buscando una civilización perdida en mitad de África. Una cosa que vi muy guay también, o sea, es un manual que cuesta muy poco de leer, o sea, yo me lo leí, no sé, en una horita tomando apuntes y tal, y quizá 2 horas, si quieres leértelo un poquito más, pero es que además lleva un montón de ejemplos y es, o sea, es súper fácil de entender. O sea, así como a nivel de mecánicas parece que vaya a ser un poco complicado, por eso de que tienes la preparación, que ahora nos explicas un poco más, pero tienes la preparación, la presentación, la trama, el desenlace, y cada una de las fases difiere un poco en función del número de jugadores también. Parece que sea un concepto que sea difícil, pero a la práctica cuando te pones a leerlo, y de hecho al final del libro hay incluso unos esquemas, es súper sencillo. Sí, la manera de estructurar el libro a mí me la dio leyendo cómo hace sus juegos y suplementos Pepe Pedraz, la verdad, que tengo que reconocer a Pepe, que es un grande. De hecho Y lo él tienes, me siempre, parece, en la primera página. en agradecimiento, Sí. claro, sí, no podría ser de otra manera. Porque él siempre te da un pequeño baño de lo que va a venir el juego. Una pequeña explicación como la que podemos hacer ahora, ¿no? Entonces dices, vale, yo ya sé de qué va esto, cómo debería funcionar más o menos, pues sin saber cómo funciona. Y ya con tu mente un poco estructurada para lo que va a venir después, ya te cuento las reglas. Sí, sí. Y luego vienen incluso los ejemplos. Entonces ya, con esas tres fases de una primera explicación, una explicación más extensa y los ejemplos, pues debería de quedar claro. Y sí, la verdad que queda bastante claro. O sea, además es un poco lo que tú dices, ¿no? Al principio das esa pequeñita explicación, dices, hostia, necesito más información de esto, pero la vas dando bastante orgánicamente, así que sin problemas. Dicen por aquí por el chat, un juego para recrear Outlander con mis amigas. Yo digo sí. Ah, sí, perfectamente. Me has visto la serie, me mola un montón. A quien no le gusta Jamie, ¿no? Usted tiene que gustar. Me ha dado la sensación también tras leérmelo, cambia la experiencia de juego en función de si eres solo 2 jugadores, que es como más antagónicos, ¿no? Tienes la mañana y la noche, a si son 3, por ejemplo, que tienes en medio al eclipse, o si son 5, ¿cambia mucho? Sí que cambia. Noto bastante que la estructura cambia bastante en los números pares e impares. Eso parece que no, pero se nota, porque desaparece el eclipse, esa zona mediadora. Se nota como por el digamos. eclipse, entonces. Exacto. Y también se nota porque contra más personas somos, tenemos más manos metiendo manoseo Claro. a la historia. Entonces, pues es más de relajarse, porque a lo mejor pueden pasar pues 4 fases en las que tú no intervienes y luego te toca a ti intervenir. Mientras que en uno para uno es constante, es un toma y daca, es tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, ¿vale?
Entonces, pues eso dependerá del gusto de cada persona, le pueda gustar más una cosa o la otra. O disfrutar de las dos, quiero decir, porque yo he tenido partidas uno contra uno que he disfrutado un mogollón, han sido súper intensas, y otras a 5 que lo mismo, que he estado flipando, que a lo mejor no tenía ni ganas de que me tocara, porque que quiero escuchar qué va a pasar, prefiero verlo contigo vosotros. Que de todos esos modos, ¿cuáles nos recomiendas? Todos. Hemos hablado ya del romántico y el slasher. También está el épico, ¿vale? Que es un poco para este camino del héroe que hemos visto también en un montón de películas. Ahí se difumina un poquito la figura del antagonista, porque está ahí como perdido, amenazando al protagonista, pero se materializa como todos los obstáculos que va encontrando en su camino, ¿no? Es Luke Skywalker, camino a destruir la Estrella de la Muerte, Harry Potter queriendo destruir a Voldemort, es Frodo lanzando el anillo al Monte del Destino. Y luego tenemos el noir, que es para historias de investigación, que fue un poco... Esto no se puede hacer. ¿Cómo que no? Y Rodrigo Inza, un gran amigo, dijo, yo lo voy a intentar. Y sacó unas primeras reglas que estuvimos testeando y tal, luego las pulimos y la verdad es que funciona muy guay porque creo que es el modo más diferente al resto. Pero los demás son un poco coger el juego básico y llevarte un poquito a ese género, de una pincelada de cómo son esos géneros y demás, pero no deja de ser un poco jugar más o menos enemigos íntimos, ¿no? Con esos cambios. Esto es un poco diferente porque hay un misterio, que normalmente esto no se plantea en el juego, que se va descubriendo y se va construyendo a la vez. Y luego hay un juicio, la última escena es siempre el juicio en el que se va a decidir, de ahí es donde se decide todo, si es culpable o inocente la persona acusada. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. Pregunta Magdalena si cabe la opción de jugar en solitario. ¿Cómo lo ves esto? Te diría que no, pero lo mismo que le dije a Rodrigo Inza, si se te ocurre la manera y me haces una regla, yo me comprometo a probarlo y ajustarlo. Bueno, a mí se me ocurre que si lo juegas a dos, que eres la mañana y la noche, si tú eres capaz de discernir entre ambos roles y pillar los roles e interpretarlos, pues no le veo un problema. O sea, al final, como una persona tendrás que definir, tendrás que dividirte en dos roles diferentes e interpretarlos de forma diferente, pero vamos, yo creo que no debería haber Sí, a problema. ver, puede servir como hacer una historia tú mismo, solo que para decidir cómo se resuelven las escenas, que a lo mejor, bueno, cuando tenemos a hablar la estructura de la partida lo podemos ver. Claro, al final van a ser los dados los que decidan por ti. Eso te puede dar ese punto de decir, pues esto tengo que acabarlo de esta manera o tengo que acabarlo de esta Claro, otra. Aunque yo claro. siempre sea la misma persona. Bueno, sí, bueno, mira, bien. Es una opción que no había barajado y que seguramente pueda estar bien. Explícanos un poco cómo son estas mecánicas que decías ahora. Bueno, más que mecánicas son cómo estructura el juego, ¿no? Son 4 Sí, fases. estas fases. ¿Vale? Porque la idea es que se quede lo más parecido a ver una película o leer una novela, que siempre están divididas normalmente en tres, en el inicio, en el nudo y en el desenlace. Y en esos bloques tienen escenas en las que hay personajes y suceden cosas y tienen su propio clímax, esas escenas. Cuando se resuelve el clímax de una escena, se suele pasar a la siguiente. Puede haber una transición o una elipsis a la siguiente. Bueno, eso al final es lo de menos, ¿no? Porque no queremos ver a nuestro personaje 5 horas en un avión hasta que llega no sé dónde. De repente la escena acaba y ya está en Londres. ¿Vale? Y luego tenemos la primera escena, que es un set de preguntas para hacer el world building. Aunque no es tanto hacer no es el mundo lo que queremos hacer, es un poco hablar sobre la historia que vamos a construir. Entonces ya hablamos de quién va a ser nuestro protagonista, nuestro antagonista, por qué están enfrentados, qué cualidades tienen, qué personajes secundarios hay alrededor de ellos dos, un poco y eso se va construyendo un poco. Pues primero, ¿qué tono queremos tener en la partida? Luego, ¿qué tipo de género queremos usar en la partida? Luego, y poquito a poco, respondiendo a estas preguntas, pues ya tenemos mucho avanzado. Que de hecho me ha gustado mucho esa parte porque también en estas preguntas cada uno de esos roles define un poco algunas de las preguntas. Y esto hace que también la aventura sea muy diversa desde que empieza el world building, desde que empiezan estas preguntas. Porque es del palo de, Sí. venga, va, ¿qué queréis jugar? Y de pronto uno dice una cosa, otro, se va construyendo entre todos y hostia, ya tienes ahí algo montado que es diferente, ¿no? Claro, las primeras preguntas, si te fijas, se consensúan entre toda la mesa, porque es lo más importante, o sea, es el Sí. tono, el género y demás. Pero luego ya le toca a cada una de las voces contestar. Y ahí las demás no tienen que decidir mucho. Principalmente por la agilidad.
porque si estamos aquí en la fase cero hablando mucho, y segundo, porque es interesante. Si una vez ya hemos marcado unos límites, unas líneas y unos velos, hemos marcado el tono y el género, lo que vaya a aportar la persona luego seguro que es interesante en partida. Vale, ¿y cómo se desarrolla la trama? ¿Vamos haciendo diferentes escenas? ¿Hasta qué punto? Vale, sí, pues primero tenemos la introducción, que son escenas en las que se presentan los personajes, que son mecánicamente tienen menos carga, y luego cuando ya pasamos al nudo, que suele ser la parte más móvil, digamos, de la partida, en la que puede haber más escenas o menos, y su resolución como es bastante importante, lo que se hace es que los personajes tienen un atributo, la escena, depende del número de jugadores, pues se cuentan de una manera que ya está pensada, ¿no? Pues esto que ti, esto, demás. Y quien cierra el final suele hacerse con la tirada sobre ese atributo, la prueba de destino. Entonces, si le puede salir bien o mal al personaje que es el dueño de la historia, que iba a decir protagonista, pues se confundiría con el personaje, ¿sabes? Porque normalmente hay una que está centrada en el protagonista, la siguiente es del antagonista, y así. Si le sale bien, pues va ganando 2 puntos de objetivo. Cuando uno de los personajes llega a tener 3 puntos de objetivo, digamos que ya está a punto para resolver lo que quiere, ¿no? Hemos hablado que lo que tiene son un interés más o menos común. Y entonces pasaríamos ya por fin al desenlace, que es una escena más larga, más importante, en la que ahí se decide todo. Depende de los puntos de objetivo que ha conseguido uno y otro. Cuando toca hacer esa última prueba, la última prueba final, es la que decide pues cómo va a acabar la historia. Si al final Indiana Jones se va a quedar con el arca perdida y la va a poner en el museo, o va a ser los nazis las que lo lleven a Berlín y lo usen para acabar con el mundo libre. Que además luego me ha gustado también porque tienes como esas... Normalmente el juego al principio se explica a 3 voces, ¿no? Y entonces tienes como... En el desenlace tienes la voz madrina del que ha ganado, por el personaje que haya conseguido los 3 puntos, narra ese desenlace junto con el eclipse. Y entonces la otra voz, la que sería en contra, ¿no? Pues si ha ganado el protagonista, pues sería antagonista, explica ese epílogo al final, así, y le da un poco de pues manga ancha a continuar la aventura otro día y con otra historia diferente o con la misma historia con los mismos protagonistas, si se quiere. Da pie un poco a jugarlo en modo campaña, ¿no? También. Da pie en modo campaña. A mí lo que me ha sucedido, a lo mejor también porque me lo estoy estudiando con diferente gente para ver un poco las sensaciones, es que siempre te sale ese epílogo y dices, esto hay que continuarlo. La siguiente vez que quedas, ya te has ocurrido otra cosa. Claro, ya haces otra cosa. Y quieres jugar a otra historia. Sí, Claro. y aunque hayas quedado para continuar lo que jugaste en un primer momento, luego acabas jugando otra cosa. Pero sí. La verdad que muy guay. Yo me lo leí y fue como... O sea, ya cuando tiempo atrás, cuando Shadowlands dijo que hacía el juego, ¿no? Y puso algo de información y tal, y hice el primer vídeo, yo me había escuchado una entrevista tuya que había estado, no recuerdo con quién, pero de hora y media o así, y había estado tomando apuntes, y a partir de eso, porque claro, el juego no había salido todavía, a partir de eso hice el vídeo con los apuntes que tenía de ahí, pero luego cuando he leído el juego, hostia, me ha gustado mucho. O sea, sí que en su día dije, hostia, esto está interesante, pero tras leerlo y tal, ha sido como, buah, pues esto lo vamos a jugar aquí seguro. Porque está bastante guay. Me ha gustado, la verdad. Os he puesto por ahí el enlace, lo tenéis fijado, del juego en Shadowlands. No he puesto el enlace directo a Enemigos Íntimos, he puesto el de Cines, que desde ahí podéis acceder al otro porque hay más información. Y os pongo también de Carlos, os pongo aquí Suichio, porque también tiene otros juegos que son Wake Up, Catalejo y Capítulo de Playa. El de Wake Up en su día me gustó bastante. No sé cómo lo haré pero también lo quiero jugar. El de Catalejo es de World Building. Y el de Capítulo de Playa yo creo que es algo así como... Bueno, yo no lo llamaría un juego, es más una herramienta para meter en otros juegos y hacer los típicos interludios, la escena de hoguera, ¿no? Que se hace en muchas partidas de Dungeons and Dragons, pero estaba más enfocado pues como en los animes, que de repente está la trama loquísima y cortan con la trama, se van un día todos a la playa, y están se divierten. Sí, que están jugando a vóley en la playa. Yo me lo he imaginado tal cual, el anime que se van a jugar a vóley a la playa. Y dije, pero si te fijas... ¿Y estas ideas cómo se te ocurren? Bueno, no sé qué decir. No, está creo que jugando una campaña, porque al final dices, es que apetece lo típico que acabas de jugar y haces pues, feedback, ¿no? En la mesa. Y gente que dice, está todo muy bien, pero claro, es que es todo tan intenso, ¿sabes? Suceden tantas cosas en la partida que no nos da tiempo a desarrollar los personajes, las relaciones entre ellos y demás. Y digo, pues esto estaría guay, como hacen en el anime, que decir, precisamente para hacer esa interrelación entre los personajes,
verlos fuera de la acción trepidante que suelen tener muchos shonens, por ejemplo. Y digo, pues, ¿por qué no lo hacemos en nuestras partidas? Pues que no hace falta que sea un día de playa, es un poco por seguir con el meme, pero que es decir, pues un festival en el que sea una fiesta nacional, pues ese día, pues oye, hoy no se combate, hoy estamos de fiesta. O se van todos a una discoteca y es lo que sucede ese día de fiesta o cualquier cosa que sea distendida. Está guay, está guay. Norterrol, que te he visto por ahí para tu partida de Jack el Destripador, puedes poner ahí un capítulo de playa jugando a volei los dos investigadores. Sí, en el Támesis. Te pongo también por aquí os pongo el Twitter de Seppuku, por si lo queréis seguir. Echarle por ahí un follow. Y bueno, para acabar me gustaría preguntarte un poco, ¿ahora qué, no? Después de este cine, Enemigos Íntimos, que yo creo que ha quedado guapísimo, o sea, tanto a maquetación, a nivel del juego, del contenido, todo, o sea, yo creo que es un juego del que seguramente estás bastante orgulloso. ¿Qué es lo próximo ¿Qué es lo próximo que tienes en mente? Primero agradecer muchísimo a todo el equipo de Saulan y especialmente a Mr. Dantástico porque ha hecho una maquetación que es increíble. Se ha encargado Brutal. de las ilustraciones, la maquetación, todo y es una pasada, es que no lo podía haber visto nada mejor. Y respecto al futuro, pues estoy ahora escribiendo un suplemento para World of Fantasy, ¿vale? Con el título provisional de En Costas Extrañas, que si alguien sigue al escritor Tim Powers, pues ya sabrá un poco para dónde va. Pero para quien no, es Piratas del Caribe. ¿Vale? Vale. Vamos a jugar con ese mundo de baja fantasía, de piratas en un mundo parecido al nuestro. Pues eso, en el que pues los personajes no tienen grandes poderes. Yo creo que encaja muy bien con lo que propone World of Fantasy. No son personajes muy poderosos, tienen algunos talentos, son buenos en lo que hacen, pero no lanzan magias, no tienen un hacha de fuego, ¿vale? Normalmente. Y bueno, y es que todo el mundo de los piratas y esa época y demás, a mí me gusta mucho y creo que se puede adaptar perfectamente. Y vendrá con una aventura bastante grande de tipo sandbox para poder poner el juego ya en funcionamiento, nada más tener el suplemento. Ahora estaba buscando porque hoy he mirado de World of Fantasy, justo había un tuit de Danny Jimbo diciendo qué es lo próximo que voy a hacer para de esto y pidiendo tal, y he pensado, hostia, había algo de World of otra cosa, pero ahora veo que era World of Mitos. Digo, igual era World of Pirates y lo vais... Vale. Hostia, pues está chula la idea. ¿Cuándo tienes previsto esto? O sea, yo supongo que para finales de año mínimo, ¿no? O para el siguiente. Exacto. Sí, es para este año, ya veremos. Muy bien. Vale, pues... No puedo decir nada. No sé si tienes alguna cosa que se nos haya quedado por aquí o quieres decir alguna, no sé, frase final o no sé, lo que tú quieras. No voy a hacer ninguna frase de la primaria. Agradecer a todo el mundo que ha estado viendo la entrevista, que le den una oportunidad en Enemigos Íntimos, que yo creo que es un juego original, que entra muy bien para una velada con tus colegas y es rápido de jugar. Entonces, bueno, yo lo he hecho con mucho cariño y espero que lo disfrutéis. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Voy a aprovechar para hacer un pequeño análisis del juego, revisando un poco también las mecánicas y tal, sin enseñar todo el juego, obviamente, pero enseñando algunas páginas y tal para que veáis la maquetación que tiene, que es espectacular, y para bueno, pues para estirar un poquito a ver si alguien le llama y dice, hostia, pues me lo pillo, que esto mola un montón. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, por pasarte, por explicárnoslo, y cuando quieras volver, pues yo encantadísimo. Perfecto, muchas gracias a ti. Buenas noches. Venga, chao. Adiós. El juego, a mí la verdad que me ha molado mucho. La maquetación ya sabía que era guapa, pero es que tras ver el juego me ha parecido espectacular y por eso también aprovecho y os lo enseño, ¿no? Vale, pues estos Enemigos Íntimos ya podéis ver desde el momento cero que la maquetación es chula, da un tono así peliculero guapo. Lo que decía un poco Carlos, ¿no? Es un juego para contar historias, es un juego por una parte de world building, que es la primera parte, la preparación, esto ahora os lo explicaré. Luego os voy a enseñar un poco a tres voces, ¿vale? Que es la parte principal de cómo es el juego. La parte de a 2, 3, 4 y 5 voces no os la enseñaré porque ya es enseñarlo todo. Y luego, por otro lado, pues os puedo enseñar alguno de los modos. Hay el slasher, heroico, noir y romántico. Decidme en comentarios cuál os apetece escuchar de esas o cuál os apetece ver y le metemos a esa, ¿vale? Tenemos la de slasher, heroico, noir y romántico.
¿vale? Que bueno, luego a partir de esas, lo que decía Carlos, con el modo heroico puedes jugar desde Harry Potter contra Voldemort hasta un hobbit metiéndose en el Monte del Destino, pasando por un Star Wars. O sea, básicamente puedes jugar cualquier historia, ¿no? El juego tiene 4 fases. Tienes la fase de romántico, sabía yo, Magdalena. Tienes la fase de 0, que es la de preparación, la 1, que es la de presentación, la 2, que es la de trama, y la 3, que es el desenlace, ¿vale? En preparación está el world building y las preguntas. En presentación tenemos una escena, bueno, son dos escenas, una para el protagonista y otra para el antagonista, que describen un poco a los protagonistas haciendo cosas cotidianas, quizá interactuando un poco con otros PNJs. Luego la de trama, que es la fase 2, se van haciendo escenas entre protagonista, antagonista, y luego el desenlace, que es la escena final. Empieza con el cómo se juega y te lo explica absolutamente todo de forma muy resumida. Sí que hay una cosa en la que hace mucho hincapié durante todo el manual, que es que esos personajes no nos los hemos de tomar como nuestros. Nosotros, como una voz, tenemos un rol de favorecer a uno de los dos personajes o perjudicar al otro, favorecer a uno y perjudicar al otro, las dos cosas, pero no por ello nos hemos de tomar como que ese personaje es nuestro, ¿vale? Al final lo que queremos es crear una historia y que sea una historia chula y divertida, ¿no? A ver, vale, pues es de la otra manera, perdón. Lo pongo bien. Es así. Ahora sí me cuadra más. Lo dicho, se puede jugar desde 2 hasta 5 voces. Lo que decías, Magdalena, yo creo que a jugar a un jugador se puede. Lo único que tendrás que interpretar tú 2 de las voces, pero ya está. Vamos a las voces. Hay diferentes voces y cada voz tiene un rol distintivo, ¿vale? La mañana tiene al protagonista como su ahijado, es decir, que le va a favorecer en todo lo que pueda. Incluso aunque tenga que hacer algún tipo de sacrificio, hará que salga airoso. Cuando narra escenas del antagonista, finales de escena de los antagonistas, hará que terminen mal para él, ¿vale? Como sus planes son frustrados, no consigue lo que quiere, toma una mala decisión, cosas así. Y narrará el inicio de todas las escenas de protagonista. En este caso, dice, aunque esté bajo tu protección, debes presentar una escena en la que cualquier cosa pueda suceder, para bien o para mal. Es decir, sí que vas a narrar una escena sobre el protagonista, pero que quede un poco abierta por si hay que putearlo, que lo puteen, ¿no? El eclipse por eso decía Carlos antes que cambia mucho si son pares o impares, porque el eclipse es la voz impar que hace un poco de mediadora entre los otros dos jugadores, ¿no? Entre las otras dos voces que son un poco más opuestas. Y pone en apuro a los personajes principales, a los dos. No amadrina a ningún personaje, solo se preocupa de que siempre esté en la cuerda floja. Y bueno, y narra, como veis, el nudo de las escenas de trama, porque, pues por ejemplo, si mal no recuerdo, las escenas de trama, el inicio lo narra la voz que toque, por ejemplo, si es la del protagonista, pues el inicio lo narra la mañana y el nudo lo narra el eclipse. Sería un poco esta rutina. Sí, opino lo mismo, Magdalena. La verdad que como herramienta para hacer un poco de world building y crear una historia convincente, yo creo que está bastante guay. Yo creo que este tipo de herramientas las deberían usar sobre todo gente que está escribiendo libros. No sé, reunirse con varios amigos, ponerse ahí a crear historias. Y sí, habrán historias que no saldrán nada convincente, pero habrán historias que saldrán guays y que luego les puede dar para escribir una historia chula, ¿no? Vale, como decíamos, la fase de preparación, aquí es un poco, hay varias preguntas, las 3 primeras preguntas y una pregunta al final, que son entre todos o entre todas, en este caso, y luego hay otras preguntas que van variando, van cambiando de voz. Por ejemplo, entre todas, ¿qué historia queréis contar? ¿Queréis contar una historia trágica, una de terror, una de romance, una de aventura? Entonces se discute un poco entre todas y se elige una de ellas, ¿no? Luego, ¿cómo es la ambientación en la que se va a desarrollar la historia? Pues yo qué sé, puede ser una historia de romance en un mundo futurista o en un mundo cyberpunk. ¿Existen líneas y velos? Pues aquí cada jugador define un poco las líneas y velos. En la página 31 se explica un poquito de qué va el tema. Y luego pues el eclipse responde la pregunta en qué lugar va a empezar la historia. La mañana responde quién va a ser el protagonista de esta historia, cómo se llama. Explicará la noche, explica cuál es la mayor debilidad. Si os fijáis, la noche, que es la opuesta, que es la que lleva al antagonista, es la que se encarga de decir las debilidades del protagonista. Y lo mismo pasará al revés. La mañana se encargará de definir la debilidad del antagonista.
Un poquito es esto. Yo creo que está muy bien pensado el tema de las preguntas. Porque tú cuando te pones en una de las voces, a interpretar una de esas voces, todo en la historia va relacionado con tu voz y creo que está bastante chulo. Vale, luego no hemos hablado demasiado de esto. Hay 3 puntos para el protagonista y 3 puntos para el antagonista, de ímpetu y de vileza. Empieza en un valor de 3 y ahora no recuerdo en qué valor era, pero cuando llegan, bueno, van ganando puntos de objetivo a medida que avanza y bajando o subiendo puntos de atributo. Y cuando llegan a 3 puntos de objetivo, lo consiguen y entonces se narra lo que sería el desenlace. ¿Vale? Esos puntos de objetivo se van narrando a medida que tú vas haciendo escenas de trama y en cada escena de trama, cuando se acaba, se hace una tirada. Otra cosa que me gusta mucho es el tema de los ejemplos. Hay gente pues, que no necesita los ejemplos, yo qué sé, yo me he leído 1000 manuales, lo pillo toda la primera y más o menos normalmente no necesito los ejemplos. Pero si estás empezando a jugar a rol, yo recuerdo cuando yo empecé a jugar que pillé el manual de Nephilim y yo no tenía ni idea de cómo se juega a rol. Entonces creo que es algo que favorece mucho para gente que igual no ha jugado tanto, que solo ha jugado 1 o 2 juegos y que quizá ha jugado más, yo qué sé, partidas muy narrativas o partidas más tipo de acción a lo Dungeons and Dragons, que de repente te plantan este juego y dices, hostia, esto es diferente a lo que yo estoy acostumbrado, vamos a ver cómo es, te lees el ejemplo, te mola y te da pie a otro tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que eso está muy guay. Vale, entonces la fase de presentación es lo que os decía, hay una escena de presentación de protagonista y otra de antagonista. De nuevo tenemos un ejemplo al lado, buenísimo. La fase 2 de trama te lo explica todo en 2 páginas, es que es fantástico. Se estructura inicio, nudo y final, te explica quién hace qué voz hace la parte de inicio, qué voz hace la de nudo, que en este caso sería el eclipse, ¿no? Y luego qué voz hace la parte final. Y luego te explica un poco la prueba de destino, cómo funciona. ¿Vale? Y de nuevo, otro ejemplo. Y la fase 3, pues es un poco lo mismo. Ya veis, es solo una paginita, te lo explica breve, sencillo y la prueba de desenlace. También te da una serie de consejos que están muy bien a nivel de, sobre todo de narración, lo que os decía antes de este personaje no es tuyo, contamos una historia entre todos, que puedes introducir nuevos elementos, que puedes introducir nuevos personajes, un poquito distintas cosas. También un poco para que puedes alargar la partida o la puedes acortar en función de las necesidades, simplemente haciendo un par de apaños pequeñitos, puedes cambiar bastante la duración de la partida. Y es más, también te propone que si tú estás en una escena de trama que ya lo tienes acabado, no sigas jugando escenas de trama. Métele un epílogo y ya está. Aunque la regla de los 3 puntos no la hayas conseguido, si la historia y todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no? Y ya está, aquí está la parte de medidas de seguridad. Y luego ya pues tenemos enemigos íntimos a 2, 3, 4 y 5 voces, que está todo lo demás. Vamos a explicaros el romántico que decíamos, que es la página 67. Vale, el modo romántico. Me ha parecido extraño de primeras, ¿vale? Me ha parecido extraño. Yo no sé si sabría jugarlo esto, porque no tengo la imaginación, o sea, creo que tendría que mirar bastante de cine romántico antes de ponerme en materia, ¿vale? Porque hace bastante que no miro y estoy un poquito desconectado. Pero si os mola el cine romántico, estoy seguro que a esto le metéis caña y os es súper fácil. Claro, aquí te dice, existen muchos subgéneros, puede ser desde un tipo más comedia romántica, ¿no? A un drama romántico, un thriller romántico. Puede cambiar bastante la historia. Por ejemplo, en el tema de comedia romántica, que para mí son prácticamente iguales todas, ¿no? Desde que ves 10 razones para odiarte, todo lo demás es lo mismo, cambiar un poquito y ya está. Pero tienes el típico protagonista que encuentra el amor y luego lo recupera, luego hay malentendidos, ese tipo de cosas. ¿Qué cambia? ¿Qué hay de diferente? Bueno, primero te pone algunas referencias que yo creo que están bien, pues yo qué sé, para personas como yo que dices, vale, me quiero poner en materia, pero ahora mismo no sé qué me podría ver, pues que encaje bien con esto, con el tema de protagonista, antagonista, tal, aunque hay una pequeña descripción que ya ayuda bastante, ¿eh? Pero bueno, tienes como varias películas que están ordenadas por año, ¿vale? Desde 1940 hasta 2008 en este caso. Tienes aquí Crepúsculo incluso, que te pueden ayudar a, pues mira, me miro un par de pelis de estas y de repente ya tengo un montón de ideas para lanzarme a ello. La fase 0 cambia en el sentido de las preguntas que van a hacer van a ser diferentes. Y eso creo que está muy bien. Creo que es algo que está bastante guay del sistema. También cambian las fases. Simplemente hacen varios apaños al juego
para que sea un poquito diferente y que se adapte perfectamente a la ambientación que se le quiere dar o al tipo de juego que se le quiera dar. Y aquí tenéis la fase 3 de desenlace y el glosario, que es para todo el juego. Vale, os quiero enseñar una cosita más, que es el pedazo. Pasa que, claro, ya estoy enseñando mucho. Mira, os voy a enseñar solo el de 3 voces. Quiero enseñar los pedazos resúmenes que hay para que veáis, son fantásticos. Aquí está. ¿Qué pasa? Que tú te lees todo el juego. Una cosa que te dice el juego es no intentes explicarlo todo de golpe, porque tampoco hace falta. Cuando tú vas a explicar la presentación, imagínate que yo me leo el juego, jugamos 3 personas, ¿no? Jugamos Magdalena, Siat y yo. Pues no hace falta que os dé la chapa con todo el juego y os explique todas las fases, simplemente vamos a jugar la primera fase, la de presentación. Ya habéis visto que está todo súper cortito y súper simple, pues os leo esa primera parte o os la explico mientras me la ojeo y ya está, y comencemos a jugar. Definimos esas preguntas, montamos un poco todo, presentamos los personajes, ya está hecho, pasamos a la fase 2. Os lo explico un poquito y nos ponemos a ello. Una vez ya haya hecho esa primera partida, ya me acordaré perfectamente de todo, ya os lo puedo explicar perfectamente. Lo único que necesito es este pequeñito esquema que me cabe en una página para ir explicándolo sin problemas. Además ahí tenemos las fórmulas de cómo funcionan los pruebas de destino, del final, tal, del desenlace, cómo funciona, entonces... Es que es súper sencillo. Y este diagrama para jugar a 3 voces lo tenemos a 2 voces, lo tenemos a 4 o 5 voces. O sea, es súper chulo. La verdad que me ha molado mucho. El juego está muy bien pensado. Son 82 páginas, pero 82 páginas que se leen súper bien, que tiene una maquetación espectacular y que os encantará tenerlo en la estantería. Sinceramente. Chapo. Mis 10.